encontramos en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estamos reunidos para realizar una de las actividades que ha convocado el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales en esta 8ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Me acompaña la doctora Rosalía Guerrero Escudero. Ella es profesora investigadora, igual que yo, en el área académica de Ciencias de la Comunicación, y pertenecemos al cuerpo académico Escenarios de la Comunicación, quien ha organizado esta Semana de las Ciencias Sociales. Yo soy Sandra Flores Guevara y están con nosotros alumnos de posgrado de nuestro instituto, tanto del posgrado de Políticas Públicas y de Ciencias Sociales. Les cedo el uso de la voz a la doctora y bienvenidos. Pues muchas gracias, bienvenidos. Vamos ahora a conocer los proyectos de investigación que están llevando en su posgrado nuestros estudiantes. Entonces les pediría por favor que se presentaran y que posteriormente nos comentaran pues sobre el tema que están trabajando, ¿no? Por favor. Hola, buenos días a todos. Mi nombre, yo soy la maestra Daniela Estefany Zapata González. Mi tema de investigación es acerca de las estrategias de resiliencia que las mujeres desarrollan ante violencias invisibles. Específicamente yo me baso en violencia psicológica por todas las modalidades. Existen los tipos y las modalidades. Yo me baso en las diferentes modalidades, por qué son invisibles y el por qué es importante a través de mi trabajo que otras mujeres pues puedan conocerlas, puedan ubicarlas y sentirse identificadas y poder tomar un modelo de intervención en el que puedan pues tomar acciones pertinentes ante este fenómeno. Gracias. Hola, yo soy Tania Valdivia Guzmán y mi investigación va en relación a la articulación del circuito estilo moda vestimenta de la tendencia plus size en influencers de cuerpos grandes de las redes sociales Instagram y TikTok. Esto con la intención de ver a la moda más allá de solo una cuestión efímera, que es por lo que regularmente la relacionamos, sino aterrizarlas en las ciencias sociales mediante la visibilización de este tipo de corporalidades. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Francisco Javier Gallardo Hernández, estoy en el doctorado en Política Pública y mi investigación doctoral es evaluación del impacto de las políticas educativas en digitales en la práctica docente en el telebachillerato del Estado de Hidalgo. Y bueno, pues mis líneas de investigación están trazadas desde la política educativa, más enfocado a lo digital. También he estado trabajando líneas de investigación sobre la inteligencia artificial generativa y bueno, algunas otras prácticas que infieren a la política educativa. Muchas gracias. Pues seguimos aquí contigo, Francisco, si nos puedes compartir cómo ha sido tu proceso para la construcción metodológica y el planteamiento de tu problema. Claro que sí. Bueno, básicamente es problematizar desde lo que nosotros vemos en el campo de estudio, sobre todo si lo trabajamos desde algunas teorías como Laswell, como diferentes otros teóricos que hablan acerca de la evaluación de impacto, sobre todo pensando en cómo las políticas educativas pues se están trabajando en el campo de estudio, en mi caso el de la media superior, hablando de los docentes, las prácticas que tienen, las prácticas educativas y cómo influyen. Si pensamos ahora cómo la educación está transformándose a partir de lo que ingresa tecnológicamente o esta mediación, pues tendríamos que también trabajar las nuevas prácticas docentes para que los estudiantes realmente pues tengan claro lo que se está trabajando y sobre todo pensando en esta situación que ahora viene, ¿no? Que es la inteligencia artificial generativa, que lleva muchos años pero que en el campo de estudio es muy nuevo y que obviamente tendríamos que estudiarlo desde la ética, desde el uso, desde la mediación y todo lo que requiere pues a trabajar en este proceso de investigación. Gracias, Francisco.
Pues si nos puedes también compartir, por favor, Tania, sobre cómo ha sido tu planteamiento del problema y tu construcción metodológica. Ok, sí. Bueno, para nosotros primero partimos de la pregunta de qué forma se articula este circuito. Son 3 categorías muy importantes para nosotros, que es el estilo, la moda y la vestimenta. En las influencers de TikTok e Instagram y cómo repercute en las usuarias con este tipo de corporalidades. Nuestra metodología fue primero realizar un acercamiento mediante una etnografía virtual, una etnografía digital. ¿Por qué? Porque justo nuestro espacio de investigación es virtual. Por lo tanto, partimos de esta herramienta, utilizándola, analizando lo que veíamos, y de ahí partimos en diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, que fueran mexicanas, fueran influencers de cuerpos grandes o cuerpos gordos, que tuvieran un número específico de seguidoras para que se pudieran considerar influencers, que su contenido girara en la mayoría de moda o cuestiones de estilo, cuestiones de vestimenta, y que dentro de sus hashtags estuviera la palabra outfit, plus size, get ready with me, que tuviera colaboraciones. Y una vez que realizamos esta clasificación, empezamos a analizar los perfiles. Es como seleccionamos a 4 influencers con estas características que consideramos las más representantes en ese momento. Y una vez que empezamos a analizar todos sus posts, desde el día 1 hasta octubre del 2024, hicimos una selección de primero 30 posts de cada uno, tanto de Instagram como de TikTok, y de ahí fuimos delimitando hasta quedarnos con 5 de cada uno. Una vez que realizamos esta delimitación, empezamos a realizar, vamos a decirlo, como mapas visuales que tuvieran la imagen y tuvieran lo escrito, ¿no? Porque sabemos que en estas redes sociales nos dan la opción de tener tanto discurso escrito como el discurso visual, que nos interesaba muchísimo analizar. Una vez realizada esta clasificación de cada uno de los posts, lo fuimos articulando con cada uno de nuestros capítulos metodológicos, que iba enfocado a los estudios culturales, a las corporalidades y a la moda como tal, y a la cuestión de la cibercultura. Mediante un análisis del discurso mediado para analizar lo visual y lo escrito, es como pudimos realizar el análisis de resultados. Y bueno, ahí vamos. Muchas gracias, Tania. Pues Daniela, si nos compartes por favor este proceso. Claro que sí. Yo partí desde una pregunta de investigación, que es donde iniciamos. El objetivo era identificar cuáles eran las estrategias de resiliencia que las mujeres que han atravesado por específicamente violencia psicológica, sus herramientas que desarrollaron para poder sobreponerse a la violencia, ¿no? Y la recuperación de la identidad y poder retomar como a sí mismas, ¿no? Porque dentro de la violencia, una de las cosas que se pierde inicialmente es la identidad, ¿no? Desde la manipulación y todo, es uno de los objetivos. Manipular la percepción, la identidad, el amor propio de la víctima, ¿no? Entonces, últimamente se identifican más las violencias invisibles, como son el love-bombing, el grooming digital, que lo vemos desde las redes, ¿no? Del bombardeo de amor, el grooming te pueden dar like y estar en presencia, pero no llegas a nada, ¿no? Te mandan un hola guapa o un wow, pero no procede a algo más, es únicamente manipulación para poder estar ahí. También identifico otra violencia, son modalidades como la ley del hielo, que aparentemente no la vemos como si fuera una violencia, pero sí la es, porque mediante la manipulación el agresor busca una forma de castigo, ¿no? Una forma de cuestionarte qué es lo que tú haces malo, qué es lo que tú estás fallando, para que no puedan estar en una línea recta, ¿no? Entonces, partiendo de estas, en mi metodología, buscamos a mujeres que fueran mayor de edad. Inicialmente, mi rango, la verdad es que mi camino en la metodología fue pues muy interesante y muy tedioso,
porque buscar a participantes, aparentemente de inicio dices, sí, ¿no? Todos quieren compartir tu experiencia, pero no es así. Me acerqué a varios colectivos y no querían dar información, ¿no? Son de repente un poco complicado. Después igual empecé a buscar por redes como casos que fueran muy virales, que quisieran acercarse, que quisieran colaborar, pero en la parte de la academia de repente también no hay como tanto interés de documentarlo, ¿no? Entonces empecé a observar mi entorno. Mi corte es cualitativo, mi enfoque es desde la fenomenología, y entonces dije, bueno, estoy buscando por todos lados, pero a mi alrededor tengo muchas personas que están sufriendo violencia, ¿no? Y la violencia no es lineal, o sea, es gradual y existe un círculo de violencia en el que se rompe cuando ya llegan a un punto muy extremo. Por eso yo quise concientizar desde mi investigación que puedan poner un alto desde las violencias invisibles, ¿no? Entonces, a raíz de esto, tuve 4 participantes, de las cuales solo me quedé con 2 por cuestiones de desarrollar las categorías y todo, pues es muy tedioso. Entonces nos quedamos con 2 y identifiqué inicialmente que desde mis participantes son vacíos que se traen desde las infancias, ¿no? Desvalorización o ausencias, heridas de abandono, que el abusador más adelante usa como forma de manipulación, de aislamiento, y todas estas violencias posteriormente tienen impacto en las mujeres porque todo lo emocional transmite desde lo físico. Entonces todo esto impacta desde el estrés, desde la caída del cabello, desde una de mis participantes, por eso ella decía, ¿no? Yo me tenía que pegar a mí misma, o sea, me tenía que cachetear para sentir que lo que me estaba doliendo, ¿no? Para acordarme al otro día que me estaba doliendo, porque si no se me olvidaba y regresaba con él. Entonces son cuestiones muy delicadas, pero son cuestiones que si tú vas, le cuentas a tu amiga, dices, bueno, a mí también me están haciendo eso, ¿no? Y es justamente el identificarte con los testimonios de las demás mujeres y que poder compartir sus herramientas de resiliencia es lo que yo busco desde mi investigación. Y en ese sentido, desde el argumento inicial a los resultados que ya estás obteniendo, ¿qué podrías comentarnos? En los resultados justamente identifico eso, todo va desde un inicio y van arrastrando, ¿no? Cada relación en la que va en aumento. Entonces, al final, lo que yo me basé fueron esas herramientas, ¿no? Por ejemplo, una de mis participantes dice, yo me acerqué a Dios. Buscan un colchoncito, y de eso trata la resiliencia, ¿no? De poder adaptarte a las adversidades y poder sobreponerse. No quiere decir deja de doler, pero buscas herramientas con las que tú puedas sobreponerte a la adversidad. Muchas gracias. Tania, ¿nos puedes compartir cómo ha sido el establecimiento de tu argumento inicial y con los resultados que vas ya encontrando? Sí, gracias. Bueno, justo nosotros lo que queríamos encontrar es esta cuestión de interacción, o bueno, a través de las interacciones, si realmente lo que las influencers producen repercutía en las usuarias de cuerpos grandes o de cuerpos gordos. Y lo que hemos encontrado hasta el momento es que sí, tanto así que se han creado comunidades, ¿no? Ya retoman a la moda para crear incluso movimientos activistas como antigordofobia o todas estas cuestiones que incluyen la violencia ante este tipo de cuerpos, médica, social, etc. ¿Cómo se están creando estas comunidades? Fue lo que nos resaltó mucho, nos llamó mucho la atención, a través de un simple hecho de hoy me siento bonita, hoy te voy a compartir incluso tips de me voy a ir a una fiesta, ¿qué puedo usar si tengo este tipo de cuerpo? Voy a ir a hacer ejercicio, ¿qué puedo usar? Y lo más importante, ¿dónde lo puedo comprar si tengo este tipo de cuerpo? ¿Por qué es importante todas estas cuestiones de qué voy a usar, cómo lo voy a estilizar, cómo lo voy a acomodar para que sea bien y dónde lo voy a comprar? Es muy importante, ¿por qué? Porque se habla de una violencia también sistémica que parte no solo de que los cuerpos gordos no estamos acostumbrados a verlos como algo bellos o algo bonito, que se deben de esconder, y por lo tanto no hay como lugares a los que te puedas acercar
para vestirte como los demás tipos de cuerpos. Entonces, toda esta cuestión tan común que lo vemos en los cuerpos hegemónicos, los cuerpos delgados, que lo retome una persona de cuerpo grande, crea primero ese impacto, la visibilidad. Y a partir de ahí, las usuarias se sienten identificadas. Ya estoy viendo que hay una persona como yo que me puedo ver así y dónde lo puedo comprar para poderme ver así. Se empiezan a crear estas comunidades que, por ejemplo, en Instagram se llevan a los canales de difusión, que son canales más íntimos, como incluso tipo diario, donde la influencer o la creadora de contenido va explicando cómo se siente, cuando a veces tampoco se siente bien con su cuerpo, y va creando una cuestión más íntima, que es donde vemos como esta evolución de las comunidades que podemos crear aquí físicamente, cómo se llevan a la virtualidad, rompiendo esa barrera. Y a través del estilo, a través de la moda y a través de la vestimenta, donde podemos ver la influencia social, la influencia cultural y sobre todo la creación de subjetividades. Porque a lo mejor yo no sabía expresar lo que tenía aquí porque no sabía cómo vestirme o no sabía que me podía vestir así. Y lo que estaba aquí lo tenía que dejar como encerrado porque no sabía que eso era posible. Y a través de las influencers y de ver esta visibilización, ya soy capaz. Y entonces vemos esta creación continua de las subjetividades en evolución, al igual que la moda. Muchas gracias. Francisco, si nos puedes compartir también este proceso desde tu investigación. Sí, bueno, obviamente basado en las preguntas de investigación que he trabajado, pues he encontrado algunas cosas. Obviamente estoy en la construcción metodológica y eso me lleva a analizar algunos puntos importantes como son los actores clave. Yo he utilizado algunos softwares, hablando igual porque pues me parece importante y creo que en este foro se está notando esta parte, ¿no? La digitalización nos lleva también a tener herramientas de investigación. Una herramienta que me pareció muy buena y que me ha ayudado mucho se llama Gephi, y lo que hice fue trabajar las cuestiones de relación entre los actores que estaban influyendo en mi problematización. En este caso, hablando desde pues estos actores clave, pues está la Secretaría de Educación Pública, obviamente la del Estado de Hidalgo, los directivos, los docentes y todas estas comunidades rurales que interfieren en la modalidad de educación del telebachillerato, sobre todo para poder analizar pues qué actuación tienen en sí mismo entre ellos y sobre todo para apoyar a mi enfoque, porque mi enfoque es mixto en mi metodología. Entonces un trabajo que tengo que hacer dentro de ello es trabajar, hablar en este sentido de manera cuanti y quali. La parte cuantitativa a través de un cuestionario a los docentes y la quali sobre entrevistas ya focalizadas, en donde vamos a trabajar también todo lo que ya pues ellos han ido refiriendo en sus prácticas y bueno, pues mucho de esto busca que nosotros entendamos la brecha digital, cómo es que existe y cómo todavía en el caso de las prácticas docentes se maneja por un sentido de la política educativa como tal, porque si nosotros analizamos existe todavía mucha marginación. Una de las cosas que yo he hecho en hallazgos o revisado pues es que la conectividad sigue siendo insuficiente. Nosotros normalizamos que hay conectividad en cualquier espacio porque somos personas que estudiamos en una urbe, ¿verdad? Pero obviamente cuando nosotros nos vamos a la Huasteca, a la Sierra, pues muchos espacios no tienen esta conectividad y esto hace que los mismos docentes no puedan aplicar ninguna de estas digamos prácticas. Otro de ello tiene que ver con la infraestructura, que es desigual. Nosotros igual aquí tenemos buenas bancas, buenos espacios con luz, con algún, digamos, estamos en buenas condiciones. Las aulas que tiene el telebachillerato son aulas a veces de incluso auditorios que están digamos por los regidores o más bien síndicos, perdón, digamos se me fue el término, pero no son ejidatarios, perdón.
son auditorios ejidales, comparten estos espacios y solo hay una separación de cartón o de tabla roca para poder trabajar con las diferentes aulas. Esto nos lleva a entender el tema docente en su capacidad limitada. Por lo mismo es que el estudio tiene que ir hacia eso, la política educativa, cómo apoya, porque además nuestra normativa, en el caso del artículo 3º constitucional, la Ley General de la Educación, tiene sus artículos a partir de, por ejemplo, la Ley General de la Educación, los principios de los artículos 56 al 65, habla acerca de la equidad, la interculturalidad y el tema de la parte inclusiva. Entonces eso también pega a las prácticas digitales en el sentido de cómo vamos a dar una educación equitativa si no tenemos las condiciones en infraestructura. Por lo mismo es que el reto de esta investigación tiene que ver con ello. ¿Cómo alineamos o recomendamos? Porque además si estudiamos comparadamente, países como Argentina, Uruguay, Colombia, están haciendo algunos estudios, están haciendo programas de política educativa donde se les integra tanto el tema tecnológico, como es el Plan Ceibal, como el tema docente, ¿no? Las prácticas docentes, y esto impacta directamente a los estudiantes y obviamente al tema de, pues de que el estudiante esté todavía más interesado en estar en las escuelas, en las aulas, sobre todo por lo que hablan ustedes en el caso de lo digital, pues están muy inmersos en redes sociales, ustedes jóvenes pues están más conectados y eso requiere que como docentes tengamos esta capacidad para estar dentro de ello. Y bueno, ya no hablemos del tema de IA, que también refiere este reto en los estudios siguientes. Muchas gracias. Pues quisiera que ahora pudieran hacernos un acercamiento de cómo estos temas que ustedes están trabajando pues se acercan o tienen esta dimensión con el campo de la comunicación, ¿no? Como también, aparte de que estamos en un área multidisciplinar, que cada uno de ustedes ha tenido diferentes trayectorias académicas y que están en el doctorado de Ciencias Sociales, en el doctorado de Políticas Públicas, pero cómo estos proyectos pues tienen también una línea ahí transversal con los estudios de comunicación. Por favor, Francisco. En mi caso creo que está muy directo. De hecho, cuando yo elegí el doctorado en Políticas Públicas, pensé que estaba un poco alejado de lo que en realidad pues en su momento yo inicié. O sea, a su vez pensé, ¿no? Digo, ciencias sociales, humanidades, estamos en el mismo campo de estudio, sin embargo, pues era como otra línea. Pero cuando empiezo a revisar la teoría y veo a Laswell, por ejemplo, me acordé de cuando estudié teoría crítica, cuando revisé todo el tema de la Escuela de Frankfurt y sobre todo cuando hablábamos de la influencia y en este caso la política, en el caso de la persuasión, y cuando ya revisas esta parte, pues la aguja hipodérmica y algunas otras teorías que sí impactan directamente a la agenda digital, a la agenda social, a la agenda política, y creo que en su momento el comunicólogo pues como que se centra en los medios, ¿no? Y no hablamos del tema de la política, cuando en realidad ya si nos vamos al campo ya de trabajo, el tema de la política también es importante para la comunicación política. Nos lleva a analizar discursos, nos lleva a revisar cómo van a integrar la operacionalización de los procesos, porque por ahí también hay varias cosas, ¿no? No es que yo esté estudiando a los políticos, sino más bien es el campo de la política que requiere la investigación para de ahí que sean los servidores públicos, realmente sean servidores públicos que tengan este trabajo de la comunicación política, que realmente entiendan los discursos y que no solamente sean panfletos, sean lengua de madera,
y muchas cosas de simulación, porque justamente es lo que hace falta. Entonces creo que el comunicólogo está en un campo muy importante para poder incidir en la política pues del país e internacional. Gracias. Dani. Sí. Bueno, ¿por dónde empiezo? Realmente cuando yo entré al doctorado en Ciencias Sociales, mi intención era analizar 100% a la moda por lo que comunica, justamente, no hay más. Entonces, como comunicólogos, siempre nos dicen que todo comunica, todo comunica. Y más como seres sociales, los seres humanos siempre estamos tratando de darnos a entender, de comunicar lo que somos, de expresarnos, de cómo nos sentimos y demás. Más siendo comunicólogos, ¿no? Creo que todos tenemos esta parte muy fuerte de querernos hacer escuchar a través de redes sociales, a través de cualquier medio, y muchas veces no se considera que nuestra vestimenta, nuestro estilo, es lo que más comunica de una persona. Muchas veces sin necesidad de decir, yo pienso de tal manera, a mí me gusta esto, ves a la persona y sabes inmediatamente, ¿no? Que es, si nos damos un ejemplo como muy claro, punk. Ves a una persona que trae pantalón de cuadros, playera de alguna banda, estoperoles, y ya dices, a esta persona le gusta el punk o el rock. Y ese es un ejemplo muy obvio, muy claro. Y de ahí, bueno, esto de la moda, ¿qué comunica? Ya, si una persona, con solo verla, sabes casi hasta, no sé, todos sus pensamientos, bueno, a través de las redes sociales, a través de estas creadoras de contenido, que son las nuevas o los nuevos líderes de opinión, aún más es importante analizar qué es lo que están transmitiendo, cómo lo están transmitiendo, a través de qué, y justo mediante el análisis del discurso o del discurso mediado, que es el que una de las herramientas que estamos utilizando para analizar qué se comunica no verbal, qué se comunica escrito, qué se comunica mediante la oralidad, qué se comunica mediante los colores. Las siluetas de las prendas tienen un significado que viene determinado socialmente, y a través de la moda podemos interpretar lo que va a pasar o lo que ha pasado. Entonces, para mí realmente la moda es una de las expresiones comunicativas más grandes del ser humano. En mi investigación, porque cuando yo igual entré a Ciencias Sociales decía, bueno, pero yo soy género, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Y entonces entiendes que hay un antes, ¿no? Hay un inicio, por ejemplo, desde la fábrica, ¿no? de Nueva York, que es cuando empieza el movimiento, cuando muchas mujeres pues estaban en una fábrica, entonces cierran las puertas y sus cuestiones laborales pues eran muy precarias, ¿no? Entonces a la hora de que se incendia la fábrica, justamente viene de ahí, como era una fábrica de camisas, el humo pues es morado, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a tener un emblema, un porqué, ¿no? Entonces todo esto de la comunicación, desde igual las ciencias sociales te ayuda desde las teóricas a entender el por qué llegamos a este punto o el porqué de muchas cosas, ¿no? Desde las comunicaciones hemos logrado pues muchas cosas, ¿no? Antes desaparecían y decían, no pasa nada. Y ahora existe una presión social que se ha hecho gracias desde la comunicación, ¿no? Al poder hacer una concentración como es el 8M, el poder visibilizar los derechos y los porqués. Desde igual un ejemplo, la iconoclasia. Hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué no? ¿Por qué rayan? ¿Por qué hay que hacerlo? Sí, pero para entender esto hay muchas teorías, hay muchas teóricas que justamente te explican cómo te puede doler más un monumento, cómo te puede doler muchas otras cosas, pero no todas las mujeres que están desapareciendo y toda la violencia que está pasando, ¿no? Tan solo aquí en Pachuca también cuántos casos no ha habido, y mediante la comunicación, desde esa de compartir, de estar alzando la voz, es que hemos podido tener un avance y que han podido dar resultados. Y uno de esos es la Ley Olimpia. Si no hubiera habido una presión Martita Briones fue una de las primeras, no se hubiera logrado realmente, ¿no?
Entonces, todas estas comunicaciones han sido muy importantes y va de la mano, en mi caso, con la fenomenología para poder analizar y examinar todas estas cuestiones desde la sociología, ¿no? Porque hay que recordar que nosotros lo que hacemos es estudiar un fenómeno social y buscar, ¿no? A lo mejor en mi caso un modelo, una intervención. Entonces, toda esta parte es muy importante y cada uno, aunque tengamos temas diferentes, pues ha sido una herramienta muy útil y yo creo que pues, vamos a ir avanzando más. Tan solo, ¿no? Desde en mi caso, las violencias invisibles. Si no fuera a través de la comunicación no nos enteraríamos, por ejemplo, que la ley del hielo es una violencia, ¿no? Diría, solo no me habla, ¿cuándo me va a hablar? Ahora ya podemos identificar que hay violencias invisibles y que las estamos pasando y que están en todos lados, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias, pues agradecemos a cada uno el que nos haya presentado sus proyectos y sobre todo la manera en la que han venido abordando el tema desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas, pero específicamente compartiendo con nuestros estudiantes cuáles son las metodologías y la forma en la que se ha venido construyendo esta parte. Sobre todo porque además ellos también se encuentran realizando precisamente la construcción metodológica de su proyecto. Seguramente tendrán algunas preguntas que realizarles a nuestros compañeros para poder ampliar o aclarar dudas respecto a lo que ustedes están en este momento planteando o pues alguna duda en relación a lo que ellos también han estado realizando y cómo se han acercado a su objeto de estudio. ¿Alguien quiere tener alguna pregunta? ¿Alguien plantea alguna pregunta? Primero que nada, es un tema muy interesante. Realmente la marginación justamente en las zonas más abnegadas es muy complicado porque sobre todo por eso, porque no se visibiliza. Entonces mi pregunta va, ¿cómo en el análisis, ahora sí que el planteamiento de la investigación, qué obstáculos ha enfrentado al momento de investigar estas comunidades? Porque por supuesto que no es lo mismo entrar a una región, como se lo comentaba, la Huasteca, a un pueblo, digamos, un ejemplo, ¿no? Zacualtipán, que está consolidado, digamos, a uno ya más, pues sí, marginado, donde, pues, no sé cómo sean los casos, exactamente los desconozco, pero que puede haber un control, puede haber una jurisdicción que quizá no permite, o sea, tenga una merma de datos. ¿Cómo ha enfrentado esos desafíos? Y como segundo, bueno, ya como análisis más de ese tema, ¿hay alguna solución para que esa marginación termine, para que termine esa brecha entre lo civilizado, digamos, y lo rural, al menos desde el término de las inteligencias, pues, las nuevas tecnologías, y un poco más? Muchas gracias. Okay, gracias. Sí, en realidad uno de los retos más grandes es la línea base de investigación, porque hay muchas cosas que no se han, digamos, guardado en bases de datos. Entonces ese es un primer reto que yo me he enfrentado. Obviamente la instancia del telebachillerato pues ha ido proporcionando algunas cosas, pero hay una línea base que está un tanto fuera del alcance, sobre todo porque son datos sensibles o pensando un tanto en que la misma instancia de la SEP pues no proporciona, ¿no? Entonces me he alineado un poco a lo que existe públicamente, a lo que puedo yo revisar y más que nada es construir el objeto desde pues la metodología. Ese es un alcance que yo he trabajado. En el caso de cómo influir, creo que esta investigación busca eso, ¿no? Como recomendar, basado también en la parte comparada de estudios internacionales, porque si existen prácticas latinoamericanas con situación de inequidad digital, podríamos ahí pues hacer esta investigación para que apoye a los nuevos tomadores de decisiones. Realmente el tomador de decisiones difícilmente se alía, o sea, busca investigar. Normalmente llega a un cargo y pues simplemente desarrolla algo que ya está hecho o realmente ni se toma la molestia de hacerlo.
De ahí que de repente vemos una política como la de Aprende MX, que lo que hizo fue dar tablets, ¿no?, a muchas escuelas, y pues ya se quedaron ahí las tablets. De hecho, uno de los problemas que hubo ahí es que las empeñaron. Los papás de los hijos de quinto y sexto empeñaron esas tabletas. Entonces cuando llegaron a las aulas, pues ya las reciben, las empeñan y resulta que cuando el maestro quiere usarlas, pues ya no existen. Entonces ahí hay un problema muy fuerte de cómo se construyó la política educativa, pero además digital, porque no la podemos tratar igual, ¿no? Este trabajo de infraestructura no lo podemos ver solo de dotar la tecnología, sino tenemos que capacitar a los docentes, tenemos que capacitar a los estudiantes, incluso integrar al padre de familia a la política. Es un actor que, si bien no está directamente porque es media superior, pero sí podríamos integrarlo a que se concientice de que es una herramienta, que no es algo que se lo regalaron el gobierno y pues es de nosotros porque es un regalo del gobierno, sino más bien es una herramienta educativa. Entonces creo yo que pues la búsqueda de en este análisis pues ha sido porque yo también he sido parte operacional de esto, ¿no? Me ha tocado influir en algunos casos en diferentes estados, en Hidalgo, en Durango, en otros estados, y la idea es eso, la idea es que los tomadores estén informados, haya investigaciones que influyan en el campo no solo académico, sino también en el campo político, social, y bueno, pues de ahí es donde estoy intentando. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, ya. Bueno, mi pregunta es para usted, pero bueno, pues para los tres en general. Lo vi más marcado en esa investigación como tal, que habla de las violencias de género en este caso. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros en este sentido de que, a pesar de que los problemas son multidisciplinarios y la construcción de la ciencia de cierta manera a veces exige no pasarse tanto esa raya, ¿no? O sea, no agarrar un poquito de aquí, un poquito de allá, porque cuando estamos nosotros consultando información vemos que podemos agarrar que de la antropología, de la historia, sociología, de todos lados, ¿no? Se han hablado se trata de eso, de que hablemos de los temas desde diferentes puntos de vista. ¿Cómo podemos hacerle para no caer en apoyar a hacer un recopilado o voy a agarrar de aquí y de allá, de chile, mole y pozole, como comúnmente decimos, ¿no? A mí me pasaba mucho, ¿verdad? Yo quería acoplar de repente todo. Simplemente, en mi caso, puedes usar siempre y cuando uno vaya de la mano con otro. Justamente como dices, que no sea chile con huevo, vas a encontrar muchos autores, por ejemplo, Marcela Legarreta es antropóloga, ¿no? Y puedes encontrar otras teóricas que tienen otra línea, pero van de la mano con su investigación, con sus estudios. Lo que tienes que hacer, pues, es cuadrarlo, o sea, que todo fluya nada más. Igual de repente lo que pasaba, a mí me llegó a pasar de que tú quieres agarrar de diferentes disciplinas, diferentes autores, pero que en algún punto esos autores se contradicen, o que vas leyendo su teoría y todo queda perfectamente, pero llega un punto de su teoría que rompe con la explicación, y entonces yo lo que hacía es que si un punto rompía, lo descartaba, porque de cierta manera yo también me iba a contradecir. Y también lo mismo, yo creo que cuando todos estamos investigando, más desde las ciencias sociales, tienes esa posibilidad de poder agarrar de todo, de poder adaptar, queda aquí y queda acá y queda acá. Pero algo que nos decía la doctora es no pierdas de vista tus categorías, y sobre esas categorías trabaja. Y sobre todo, lo que yo igual les recomiendo es esta cuestión, que lean profundamente las teorías, porque muchas veces nos quedamos con, este punto le queda perfectamente, pero no leo toda, o no la analizo, no realmente la voy, como decimos así, desmenuzando, a ver, ¿a qué se refería realmente con esto? Porque va a llegar un punto en el que ya su teoría no queda con lo que, al 100% con lo que tú estás investigando, y en ese punto es mejor descartar. En mi caso creo que es complicado porque un enfoque más fuerte tiene que ver con la política pública. Entonces, de momento me iba con temas más educativos porque pues mi actor principal es el docente. Entonces empezaba yo a revisar temas más de academia, más que del tema de la política pública.
Entonces, lo que a mí me sirvió mucho es trabajar esta tabla de categorización y de operacionalización para poder revisar a dónde implicaba y que no me fuera, ¿no? De hecho, todavía ando en eso. O sea, hay momentos en los que mi estado del conocimiento empieza a influir en el marco teórico. Entonces, quiero meter a todos, ¿no? Entonces, escribo y además pues una de mis habilidades es escribir. Entonces puedo estar escribiendo y me paso horas escribiendo y de repente cuando veo y se lo mando a mis lectores, a la doctora Rosalilla, al doctor César, a la doctora Talina, pues terminan diciendo, híjole, pues es que es muchísimo, ¿esto qué? ¿Cómo lo acomodamos? ¿No? Entonces yo lo veo más desde el lado, pues que sí hagan sus tablas, que sí porque luego uno dice, no, ya, mejor nada más así lo voy a escribir. No, hagan sus tablas, aunque digan es Excel o lo hagan en Word, pero sí háganlo para que vean ahí las categorías, revisen qué autores quedan con cuál, y que también, como dice mi compañera, pues no pensemos que esto queda con, porque luego sí se van hacia otra cosa, ¿no? Y además porque acuérdense que una parte es la teoría pues de la fuente primaria y otra ya es la interpretación que hace la secundaria o la terciaria. O sea, sí tenemos que ver la fuente primaria para revisar cómo está trabajada la teoría. Después podemos tomar la parte secundaria y revisar otros autores que hablen o que dialoguen con ello, pero sí, yo creo que la base es importante para que podamos trabajar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Esas categorías, ¿cómo es que nosotros las podríamos determinar o identificar? Ok, yo creo que ahí es la problematización. Bueno, yo sí voy a echar mano del chat GPT, ¿vale? Entonces, se los digo así. Ustedes tienen su problematización, ¿vale? Y una vez que lo tengan ahí, lo tienen que insertar ya con un prompt. O sea, tienen que dar un prompt para que le digan qué categorías son las específicas en mi problematización. Tienen que desglosar ahí sus preguntas de investigación, su objetivo, todo eso para que le saquen las categorías principales. Eso en el sentido de que pues ya hay algo que nos ayuda, porque si no, entonces tienen que darle muchas vueltas para poder sacar las categorías. Entonces yo me voy a adelantar a esa práctica y no es que nada más lo dejen así, sino que de ahí tienen que revisar si las categorías que les dio son correctas. Si no, tienen que volver a plantearlas y revisar. Eso también es importante. O sea, no se queden con la versión 1 que les dio el chat, ¿vale? Porque luego el chat se equivoca y además otra cosa, tiene ya cosas que nosotros le integramos antes. Entonces luego te anda combinando. Algo que sí les puedo decir que el chat combina. Si nosotros le hablamos de, no sé, de Laswell y luego le hablamos de Campbell en fin, de diferentes teóricos, luego lo que hace es sumar a todos y los inserta a fuerzas, ¿vale? Entonces yo sí les digo que revisen primero su problematización, revisen muy bien sus preguntas, sus hipótesis, todo el tema del protocolo, y de ahí desarrollen un prompt que les ayude a trabajar con sus categorías. Y siempre en ese sentido de revisión. De la pregunta de investigación. En su pregunta de investigación tienen sus categorías y en su pregunta de investigación deben de tener, por ejemplo, de qué manera se articula el circuito estilo moda vestimenta en las influencers plus size de TikTok e Instagram y cómo repercute en las usuarias. Ahí tengo mis 3 categorías principales, que son estilo, moda, vestimenta, mis sujetas de estudio, que son las influencers plus size, y lo que yo estoy buscando, cómo se articula y de qué manera repercute en las usuarias. En el análisis de resultados es donde me arroja de cómo repercute. Entonces, la categoría debe de salir, desde mi perspectiva, de la pregunta de investigación. Es por eso que la deben de tener bien planteada, porque aparte de ahí surge todo, ¿no? De ahí desglosamos objetivos, desglosamos absolutamente todo. En
mi caso sí, algunas categorías son desde mi pregunta, pero también algunas otras las identifiqué desde los testimonios que obtuve con mis participantes. A raíz de esas categorías, ya fue que con su testimonio desglosé justamente, igual decían, yo igual tengo una tabla y también un poquito de chat. Sí. Es como, no es que te lo hagas, simplemente es pulirlo. Tú ya las tienes y ya solo es organizarlas, pero en mi caso sí, en su mayoría las identifiqué a raíz de los testimonios de mis participantes. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues si no es así, creo que podemos concluir. Me parece que ha sido sumamente interesante el que nos hayan podido compartir, pero sobre todo creo que podemos encontrar un punto interesante. La investigación no solamente desde la multidisciplina y atravesando por la comunicación, sino sobre todo enriqueciendo las ciencias sociales y el debate contemporáneo sobre lo que significa incluir este tipo de temáticas desde diferentes miradas, enriquecen lo que hoy estamos haciendo en las instituciones universitarias. Agradecerles mucho su participación, que le compartan a los estudiantes que, como ya decíamos, también están en este proceso de desarrollo de sus investigaciones, y que siempre es importante pues escuchar las experiencias de otros para saber que bueno, ese es el proceso de investigación, ¿no? Hay que intentar, hay que tratar, hay que buscar, hay que indagar, y a veces nos tenemos que regresar porque lo que encontramos a lo mejor no era el resultado que estábamos esperando o el objetivo que nos habíamos propuesto. Entonces así es el proceso en licenciatura, en maestría y pues de nuestros invitados en doctorado. Entonces muchas gracias por su participación. Muchas gracias.